Canal Rural y Agroeducación te invitan a participar del curso de posgrado en agronegocios, con un modelo innovador de capacitación, presencial, a distancia y en diferido, con los mejores docentes, referentes del sector, Carlos Echepare, Salvador Di Stefano, Antonio Ochoa, www.agroeducacion.com. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en primer lugar, sigan con mucha atención lo que está pasando por estas horas con los mercados, en particular, por supuesto, el mercado internacional, en donde evidentemente la demanda china es un factor determinante y China está comprando maíz, está comprando soja, en los Estados Unidos también, y hay quien dice que puede comprar un volumen récord de trigo este año, a prestarle atención. Y esto, entre otras cosas, es consecuencia del impacto del coronavirus y tiene, por supuesto, su correlación con los precios, como también lo tiene el mercado climático de Estados Unidos, que ha hecho una primera evaluación de los daños causados en los cultivos de maíz y soja con la última tormenta muy fuerte que afectó el estado de Iowa particularmente, y en donde se estima que se han digamos, dañado más de 3 millones de toneladas de maíz y más de 2 millones de toneladas de soja. Así que a prestarle atención a este tema, a seguirla con atención, a tomar coberturas flexibles, sobre todo en el caso de la soja, pero las posibilidades de una recuperación, sobre todo en soja, aún mayor a la que tenemos hoy en los precios, una recuperación que por otra parte en algún momento preveíamos que podía venir, puede ser importante, más allá de días que va a haber seguramente, y los hay, como después de una fuerte suba, alguna toma de ganancias. En el mercado local, la incertidumbre, yo les diría que tiene que ver fundamentalmente con el tema climático. Lamentablemente tenemos pronósticos no muy alentadores, como digo estos días, esperemos que Leo se equivoque. Sería la primera vez que Leo se equivoca, así que no estaría mal que esta vez se equivoque. Y si eso ocurre, entonces el clima va a favorecer a los cultivos en la Argentina. También hoy quiero aprovechar para agradecer yo no me imaginaba que el trabajo que hicimos la semana pasada y que presentamos aquí en Canal Rural y que ustedes pueden ver en la web sobre el tema del diferencial arancelario iba a tener tanta repercusión. Les agradezco muchísimo a todos los que mandaron sus comentarios y en particular, por supuesto, todos aquellos que están a favor de lo allí expresado. También tuve muchos comentarios en los cuales se me aportó mucha información y también toda esa información, por supuesto, va a ser procesada, elaborada y presentada en su momento porque aporta mucho más aún a lo ya dicho en el trabajo. También a quienes hicieron aportes desde la divergencia, que por supuesto también son valorados y bueno, también los analizaré y considero que algunos tienen un valor muy importante. Y también a aquellos que con viejas prácticas, por suerte fueron muy poquitos, intentaron amedrentar al autor del comentario. A ver, yo les voy a contar el principio de una anécdota que en algún momento voy a desarrollar con más detalle. Hace ya 20 años han pasado que un sector de esos que hoy todavía queda algún resquicio, intentaron amedrentar a quien esto está diciendo. Contrataron un estudio de abogados para hacerme una querella. ¿Saben quiénes eran los abogados que contrataron? Arlanian, León Arlanian y Carlos Beraldi. Ellos iniciaron una querella contra mí con el correr del tiempo y en varias instancias finalmente perdieron. Por suerte, yo tuve un abogado y existió justicia y se hizo justicia y perdieron. Ahora les aseguro que Arlanian y Beraldi sacaron miles de dólares de esa querella que me hicieron a mí, a una institución que yo respeto y quiero mucho. Por lo tanto, no la voy a decir ahora, pero seguramente muchos saben a qué me refiero. Y esos miles de dólares que Arlanian y Beraldi cobraron de esa institución lo hicieron con la complicidad de alguien de adentro, que algún día voy a contar, pero todos ya saben a quién me refiero, los que conocen el tema. Pero se los comenté como señal de que Arlanian y Beraldi no es que yo esté de acuerdo con la reforma judicial, ni mucho menos. Estamos hablando de abogados, y no se me enojen los abogados, pero los abogados hacen su negocio, no importa quién les pague. Son muy pocos los que tienen valores éticos tan sólidos que
se proponen no ir más allá de lo que corresponde a quien tiene valores éticos sólidos. No es el caso, me parece a mí, de estos señores. Pero bueno, si en manos de ellos está la reforma judicial, la verdad es que agarrémonos los argentinos. Esperemos que así no sea. Ahora, también esto sirve para decirles que si en su momento la justicia hubiese querido, muchos de los que están libres hoy estarían presos. Porque teniendo de abogado a Veraldi, la verdad es que Veraldi salga ganando es una cosa insólita y que solo puede pasar en la justicia argentina. Hecho este divague, si quieren ustedes, quiero que sepan que estos días sé que hicieron un banderazo. Me parece muy bien que se expresen todos los sectores de la Argentina. No sé si es el momento oportuno, pero bueno, más allá de eso, quiero hacer yo mi propio banderazo y ustedes me van a permitir. Y mi propio banderazo tiene que ver con esto que están viendo en pantalla. Los derechos de exportación no deben existir, decía yo la semana pasada. Y lo decía la semana pasada y lo vengo diciendo desde hace muchísimos años. Desde prácticamente que empecé a conocer del tema, hace algo así como 40 años. Para que tengan como referencia, mi primer trabajo, allá por el año 74, fue calcular el tipo de cambio efectivo. Me enseñaron a calcular el tipo de cambio efectivo, que era restarle al precio internacional la serie de impuestos que se pagaban por exportar. Había un impuesto a la estadística, había un impuesto para el INTA, había un impuesto para la Junta Nacional de Granos, había derechos de exportación. Y así se calculaba el tipo de cambio efectivo, año 74, año 75. Había los diferenciales también, en aquel momento sobre todo para la industria del girasol, porque la soja casi no existía. La otra cosa que quiero decirles en este banderazo es que los derechos de exportación, por favor aclárenlo, no lo llamen más retenciones y háganle ver a todo el mundo que son un impuesto a la producción en la Argentina, que los derechos de exportación lo pagan los productores. También hagamos ver, en este banderazo que yo les estoy haciendo tan particular, que la agroindustria debe ser fuerte y eficiente. Fuerte y eficiente, la agroindustria. Yo no quiero que no exista, que deje de existir la agroindustria. Quiero que exista una agroindustria fuerte y eficiente. Pero para pagarle a los productores los mejores precios, no para vivir a costa de los productores, como pretenden algunos. ¿Se entiende la diferencia? Una agroindustria fuerte, eficiente, que le pague a los productores el precio que corresponde, no para que pretenda vivir a costa de los productores. Y por eso me parece muy bien esto que está ocurriendo con el famoso Consejo Agroindustrial Argentino que se ha creado y que muchos cuestionan. No. Es la primera vez, creo yo, que adquiere semejante magnitud un organismo de esta naturaleza. Hubo otros intentos, todos fracasaron. Y es la primera vez que son escuchados por un gobierno. Y es la primera vez que son escuchados por un gobierno de estas características a los que todos teníamos como preconcepto que son enemigos del campo. Hoy no sabemos si lo son o no lo son. Por lo menos ya tenemos dudas. Ahora, esa cadena agroindustrial debe defender los intereses de todos los integrantes. De todo, porque el fracaso de los intentos anteriores tuvo que ver con que trataban de sacar ventajas unos sectores sobre otros y se acabó la cadena. Entonces, volvemos a decir, tienen que defender los intereses de todos los sectores. Y los productores, muchos de los cuales están cuestionando la participación de 3 de las entidades en la cadena agroindustrial, 3 de las entidades que forman la mesa de enlace, y que este fin de semana pasado tuvimos oportunidad de charlar con sus 3 presidentes, con Jorge Chemes, presidente de CRA, con Carlos Diamisotto, presidente de Coninagro, y con Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria. Les recomiendo que miren las notas de sábado y domingo que están cargadas en la web rural.com. Les decía, los productores deben entender que la representación institucional está ahí. Todo lo demás es mirar el partido de afuera y no sirve. Y si quieren cambiar algunas cosas de lo que pasa en esas entidades, como también en la Sociedad Rural Argentina, que no está participando del Consejo
porque cree que atrás de eso se esconde el tema del famoso diferencial. Yo creo que ya el tema del diferencial, ojalá me equivoque, y si no, van a tener que hacer un banderazo en serio. El tema del diferencial está quedando medio ahí en un rincón. Ojalá todos se unan para ir a darle el apoyo que necesitan las entidades del campo para demostrar su fortaleza. Si cada uno por su lado sigue trabajando en contra de esa unión, bueno, después no se quejen de los resultados. Es muy importante la unidad de los productores y para unirse hay que estar en las entidades. Insisto, desde afuera va a ser muy difícil. Desde afuera va a ser muy difícil. Hay que estar en las entidades y cambiar y hacer todo el proceso de cambio que quieran. No es tan difícil, no es tan difícil. Yo conozco entidades que hoy necesitan dirigentes, porque no hay gente que esté dispuesta a involucrarse en serio, a, entre comillas, perder, o mejor dicho, a destinar gran parte de su tiempo a proteger a los productores agropecuarios y a mostrar una cadena de productores unida. Si esa cadena de productores no está unida, después el resto de la cadena, en donde son mucho menos los intervinientes, se une fácilmente y termina, como ya sabemos que puede terminar esta historia. Ojalá así no sea. Pero para eso es fundamental que los productores hagan entender al resto de la cadena que sin productores no hay cadena, no hay industria, no hay nada. ¿Está claro? Por eso la fortaleza de los productores. Dejen de decir aquel viejo y remanido eslogan de los productores no tenemos votos. No va por ahí la cosa. Siempre se los dije y lo vuelvo a decir, los productores no saben hacer valer sus votos, que son cosas distintas. ¿Y por qué no saben hacerlo valer? Porque no se unen. Porque no se unen. Porque uno pega un grito por un lado y el otro le contesta por el otro, y a veces se contraponen en esos gritos. Y entonces así es muy difícil que puedan realmente imponerse. Y cuando digo imponerse, es imponerse dentro de la racionalidad que implica el tener razón. Para eso hace falta también convencer al conjunto de la sociedad, de la cual el campo es una parte. Ni mejor ni peor, es una parte. Y eso también debemos saberlo. En estos días se va a realizar un seminario virtual, como todos estos, en la Universidad de Belgrano, y voy a hablar de este tema. Pero ustedes ya saben lo que yo pienso. Con soberbia no se llega a ningún lado. Hay que ponerse a la altura de los demás. Ponerse en el lugar de los demás muchas veces. Y no pretender que solo se nos escucha a nosotros. Y no querer escuchar solo lo que queremos escuchar. Y no convocar a quienes nos dicen lo que queremos escuchar únicamente. Hay que abrirse a todos. Hay que entender que no todos somos iguales, que no todos tenemos las mismas oportunidades. Bajar la soberbia que tienen muchos, o incluso si quieren puedo decir hasta que tenemos muchos, para empezar a mostrar la verdadera realidad del campo argentino, que no es solo soja, no es solo la pampa húmeda o la zona núcleo, que es mucho más que eso, que tiene muchas dificultades y que tiene que competir en un mundo donde cada vez el Estado va a tener mayor presencia, donde cada vez acompañando la actividad privada, que no es lo mismo que interviniendo, donde cada vez esa actividad privada vinculada al campo va a recibir más apoyos y más subsidios como consecuencia de todo este fenómeno que estamos viendo. Y entonces, insisto, hay un mensaje claro. Los derechos de exportación no deben existir. En Argentina los vamos a tener por mucho tiempo, lamentablemente, porque ya las condiciones así están dadas. Ahora, también hay que hacerle entender a la sociedad, a los productores y a la cadena y al gobierno que sin productores no hay cadena. Hasta mañana.